El viento arrancó un grito al tejado de la casa vieja, como si el alma de alguien aún habitara entre sus paredes. Sofía, de pie frente a la puerta cerrada, sintió un escalofrío que no era del frío otoñal de Toledo. La carta arrugada en su mano temblaba. Escrita con la caligrafía temblorosa de su madre: la casa de tu tía Clara es tuya. Pero no confíes en nadie. La noche anterior, Sofía había encontrado la carta escondida en una caja de latón bajo la cama de su madre, fallecida hacía apenas un mes. Nadie en la familia hablaba de Clara, la tía excéntrica que desapareció hace una década, dejando tras de sí rumores y una casa en las afueras de Toledo que nadie reclamó. Ahora, Sofía, de 25 años, sentía que el peso de ese secreto la aplastaba. Era una periodista en ciernes, acostumbrada a desenterrar verdades. Pero nada la había preparado para esto: su propia familia. Los tíos y primos que apenas veía habían iniciado un proceso legal para reclamar la propiedad. No sabían que ella tenía la carta. No sabían que Clara, en su última voluntad, se la había dejado a ella. Sofía giró la llave oxidada en la cerradura y empujó la puerta. El olor a humedad y madera vieja la envolvió. La casa parecía viva, sus paredes susurrando historias olvidadas. Encendió una linterna y recorrió el pasillo, donde retratos antiguos colgaban torcidos. En uno, Clara, con su mirada penetrante, parecía observarla. Sofía sintió un nudo en el pecho. Nunca conoció a su tía, pero algo en esos ojos le resultaba familiar, como si compartieran un secreto más allá de la muerte. En el pueblo, los rumores sobre Clara eran oscuros. Decían que vivía sola, que rechazaba a los hombres, que tenía costumbres raras. Sofía, que había luchado toda su vida contra los murmullos por su propia orientación, sabía lo que significaban esas palabras. Clara había sido lesbiana, y la familia la había borrado por ello. Ahora, querían borrar su legado. Mientras exploraba, un crujido en el piso superior la hizo detenerse. No estaba sola. Subió las escaleras con el corazón acelerado, la linterna temblando en su mano. En una habitación polvorienta, encontró a una desconocida, una mujer de cabello corto y oscuro, con una chaqueta de cuero y una expresión desafiante. ¿Quién eres?, exigió Sofía, su voz más firme de lo que sentía. Soy Elena, respondió la mujer, de unos 25 años, con un acento que delataba sus raíces madrileñas. Y esta casa era de mi madre. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y furia. Clara era mi madre. Sofía sintió que el suelo se desvanecía. Clara tuvo una hija. Una hija que nadie mencionó nunca. Elena explicó, con la voz quebrada, que Clara la había criado en secreto, lejos de la familia que la repudió. Cuando Clara desapareció, Elena tenía 15 años y fue enviada a un internado. Nunca supo qué pasó con su madre. Pero ahora, al enterarse de la disputa por la casa, había regresado para reclamar lo que era suyo. Ellos no van a quedarse con esto, dijo Elena, señalando las paredes. Esta casa guarda los secretos de mi madre.
Y no dejaré que la manchen. Sofía, atónita, sintió una chispa de conexión con Elena. Había algo en su determinación, en su dolor, que resonaba con el suyo. Pero también había preguntas. ¿Por qué Clara le dejó la casa a ella? Una sobrina que nunca conoció. Y no a su propia hija. ¿Qué escondían esas paredes? Y, sobre todo, ¿por qué la familia estaba tan desesperada por reclamar una casa que habían ignorado durante años? Las dos mujeres, unidas por un legado inesperado, decidieron trabajar juntas. Sofía, con su instinto periodístico, y Elena, con su conocimiento de los secretos de Clara, comenzaron a buscar pistas en la casa. Encontraron un diario escondido en una pared falsa, con páginas llenas de confesiones. Clara había descubierto algo sobre la familia, algo tan grande que la puso en peligro. Las palabras eran crípticas, pero mencionaban un tesoro y una traición. Sofía y Elena sabían que no solo estaban luchando por una casa, sino por desenterrar una verdad que alguien quería mantener enterrada. Esa noche, mientras compartían un café en la cocina polvorienta, Sofía notó cómo la luz de la vela iluminaba los ojos de Elena. Había una fuerza en ella, pero también una vulnerabilidad que la hacía humana. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que no estaba sola en su lucha. Pero también sabía que la familia no se detendría. Los tíos, liderados por el ambicioso tío Javier, ya habían contratado abogados y estaban dispuestos a todo para quedarse con la casa. El diario de Clara terminaba con una advertencia: no confíes en los que llevan tu sangre. La verdad está en la casa. Pero la casa guarda más que paredes. Sofía y Elena intercambiaron una mirada. No sabían qué encontrarían, pero estaban decididas a voltear la mesa. La lluvia golpeaba los tejados de Toledo, encerrando a Sofía y Elena en la casa de Clara. El diario, abierto sobre la mesa, parecía un mapa hacia lo desconocido. Cada página revelaba más sobre Clara, su amor por una mujer llamada Isabel, su lucha contra la familia que la condenó, y su obsesión por proteger algo que nunca especificaba. Sofía, con las gafas deslizándose por su nariz, leía en voz alta: ellos creen que el dinero lo es todo, pero no saben lo que hay bajo la superficie. Elena, sentada frente a ella, tamborileaba los dedos sobre la mesa, inquieta. Mi madre siempre hablaba en acertijos, dijo, su voz cargada de nostalgia. Decía que la verdad era un arma, pero también un veneno. Las dos mujeres comenzaron a explorar la casa con más detalle. Encontraron un sótano oculto bajo una trampilla en la cocina, cubierto de telarañas y cerrado con un candado. Elena, con una habilidad que sorprendió a Sofía, forzó la cerradura con una horquilla. Crecí abriendo cosas que no debía, dijo con una media sonrisa, pero sus ojos traicionaban una tristeza profunda. El sótano era un laberinto de cajas y muebles cubiertos de polvo. Entre ellos, encontraron una caja fuerte antigua, con una inscripción grabada: para las que aman sin miedo. Sofía sintió un vuelco en el corazón. Clara sabía que alguien como ella, alguien que entendiera su lucha, encontraría esto. Pero la caja fuerte estaba cerrada,
y no había pista alguna sobre la combinación. Mientras buscaban, un golpe en la puerta principal la sobresaltó. Era Javier, el tío de Sofía. Un hombre de 50 años con una sonrisa falsa y un traje impecable. Sofía, querida, no deberías estar aquí, dijo. Su voz melosa pero afilada. Esta casa pertenece a la familia, no a una niña jugando a detective. Elena dio un paso adelante. Su postura desafiante. No es tuya, Javier. Y no lo será. La tensión en el aire era palpable. Javier las miró con desprecio, pero algo en su mirada delataba nerviosismo. Cuidado, pequeña, le dijo a Elena. No sabes con quién estás jugando. Luego se fue, dejando una amenaza flotando en el aire. Sofía y Elena sabían que el tiempo se agotaba. Decidieron dividir sus esfuerzos. Sofía investigaría los registros legales de la casa en el ayuntamiento, mientras Elena seguía buscando pistas en el diario. En el archivo municipal, Sofía descubrió que la casa había sido comprada por Clara con dinero de origen desconocido, lo que desató más preguntas. ¿De dónde sacó Clara tanto dinero? ¿Y por qué la familia, que nunca se interesó por ella en vida, ahora quería la casa con tanta desesperación? Mientras tanto, Elena encontró una carta escondida entre las páginas del diario, dirigida a ella. Clara escribía: Hija mía, si estás leyendo esto, es porque has encontrado el camino. La casa es más que un refugio, es una verdad que cambiará todo. Pero ten cuidado. Ellos harán cualquier cosa para detenerte. Elena sintió lágrimas quemándole los ojos. Había pasado años sintiéndose abandonada, pero ahora entendía que Clara había luchado por protegerla. Esa noche, cuando Sofía regresó, encontraron una nueva pista, un dibujo en el diario que parecía un mapa de la casa, señalando una chimenea en el salón principal. Juntas, revisaron la chimenea y descubrieron un compartimento oculto con una llave antigua. ¿Era la llave de la caja fuerte? Antes de que pudieran probarla, un ruido en el exterior las alertó. Alguien estaba forzando la puerta trasera. Con el corazón en la garganta, Sofía y Elena se escondieron en el sótano. Desde las sombras, escucharon pasos pesados y voces susurrando. Encuéntrenla, dijo una voz que Sofía reconoció como la de su primo Diego, un hombre de 30 años conocido por su temperamento. No podemos dejar que descubran lo que hay aquí. Sofía apretó la mano de Elena, sintiendo el calor de su piel. En ese momento, bajo la amenaza, algo cambió entre ellas. No era solo la lucha por la casa, era una conexión que ninguna podía ignorar. Pero no había tiempo para sentimientos. Tenían que sobrevivir la noche y proteger el secreto de Clara. Los pasos resonaban en la casa como tambores de guerra. Sofía y Elena, agazapadas en el sótano, contenían la respiración. La linterna estaba apagada, pero la oscuridad parecía amplificar cada crujido. Diego y otro hombre, probablemente un cómplice contratado, registraban el piso superior, sus voces cargadas de urgencia. Si encuentran algo, quémalo, ordenó Diego.
Sofía apretó la llave antigua contra su pecho. Su mente corriendo. ¿Qué era tan valioso como para que su propia familia recurriera a la violencia? Elena. A su lado. Susurró. Tenemos que salir de aquí. Su voz era firme. Pero Sofía notó el leve temblor en sus dedos. Sin pensarlo, tomó su mano. Un gesto que sorprendió a ambas. No sin la caja fuerte. Respondió Sofía. Si Clara escondió algo allí. Es nuestra única ventaja. Esperaron hasta que los pasos se alejaron hacia el ático. Con cuidado. Subieron al salón principal, donde la chimenea seguía abierta, revelando el compartimento secreto. La llave encajó perfectamente en la caja fuerte del sótano. Con un clic, la puerta se abrió, revelando un montón de documentos y una carta sellada con cera. Elena tomó la carta con manos temblorosas. Es para mí, dijo, reconociendo el sello de su madre. No había tiempo para leerla. Guardaron los documentos en una mochila y salieron por una ventana trasera, corriendo bajo la lluvia hacia el coche de Sofía. Mientras conducían hacia el centro de Toledo, el corazón de Sofía latía con una mezcla de miedo y adrenalina. Elena, en el asiento del copiloto, rompió el sello de la carta. Sus ojos recorrieron las palabras, y una lágrima cayó por su mejilla. Mi madre sabía que la familia estaba involucrada en algo ilegal. Dijo. Dice que esta casa era su refugio, pero también su arma contra ellos. Los documentos revelaron una verdad impactante: la familia de Sofía, liderada por Javier, estaba vinculada a una red de blanqueo de dinero que operaba desde Toledo. Clara, años atrás, había descubierto sus actividades y reunido pruebas, contratos falsos, registros bancarios, nombres de socios. Había escondido todo en la casa, amenazando con exponerlos si no la dejaban en paz. Pero Clara desapareció antes de poder cumplir su amenaza. Sofía sintió náuseas. Su familia, los mismos que la juzgaban por ser quien era, eran criminales. Por eso quieren la casa. Murmuró. No es por el dinero. Es por las pruebas. Elena asintió, su mandíbula tensa. Y por eso mi madre tuvo que esconderme. No quería que me usaran contra ella. Decidieron refugiarse en un pequeño hostal en las afueras, donde nadie las encontraría. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara, revisaron los documentos. Había nombres, fechas, cuentas bancarias en paraísos fiscales. Pero también había algo más personal: cartas de Clara a Isabel. Su amor prohibido, describiendo su sueño de vivir libres en un mundo que no las juzgara. Sofía, leyendo esas palabras, sintió un nudo en la garganta. Era como leer su propia historia. Elena, sentada en la cama, miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Siempre supe que mi madre era diferente, dijo. Pero no sabía cuánto había sacrificado por mí. Sofía se acercó y, sin saber por qué, puso una mano en su hombro. Ella te amó, Elena. Y nos dejó esto para que lucháramos por ella. Por un momento.
El silencio las envolvió. Sus miradas se encontraron. Y algo nuevo, algo frágil, comenzó a crecer entre ellas. Pero el peligro no había terminado. Al amanecer, recibieron un mensaje anónimo en el teléfono de Sofía: devuelve los documentos o no volverás a ver la luz del día. El remitente era desconocido, pero el tono era inconfundiblemente de Javier. Sofía y Elena sabían que no podían enfrentarse solas a la familia. Decidieron contactar a una periodista veterana, Marta, conocida por sus investigaciones sobre corrupción en Castilla-La Mancha. Marta, una mujer de 45 años con una reputación intachable, aceptó reunirse con ellas en un café discreto. Pero cuando llegaron, encontraron el lugar vacío, con un sobre en la mesa. Dentro, una nota: Marta ha sido advertida. No confíes en nadie. El miedo se apoderó de ellas, pero también la determinación. Si la familia estaba tan desesperada, era porque estaban cerca de la verdad. Decidieron volver a la casa, a pesar del peligro, para buscar cualquier pista que hubieran pasado por alto. La lucha por la casa de Clara ya no era solo por un legado, era por justicia, por amor, por todo lo que Clara y ellas representaban. La casa de Clara parecía más ominosa bajo la luz de la luna. Sofía y Elena entraron en silencio, con los documentos escondidos en una mochila. Cada crujido de las tablas del suelo las hacía mirar por encima del hombro. Habían decidido buscar en el ático, el único lugar que no habían revisado a fondo. Si Clara había escondido algo más, tenía que estar allí. El ático era un caos de baúles y recuerdos olvidados. Entre ellos, encontraron un cuadro cubierto por una sábana. Al destaparlo, Sofía jadeó. Era un retrato de Clara e Isabel, pintado con colores vibrantes. Clara, con su cabello suelto, sonreía junto a Isabel, una mujer de ojos cálidos y piel morena. En la esquina del cuadro, una inscripción rezaba: nuestro amor es nuestro hogar. Elena tocó el lienzo con dedos temblorosos. Isabel murió antes de que yo naciera, explicó. Un accidente de coche. Mi madre nunca se recuperó. Sofía sintió un dolor agudo en el pecho. La historia de Clara era un eco de sus propios miedos: amar en un mundo que no siempre acepta ese amor. Mientras buscaban, encontraron un compartimento oculto detrás del cuadro. Dentro, había una grabación en una cinta de casete antigua, etiquetada con una sola palabra: prueba. No tenían un reproductor, pero Elena recordó haber visto uno en el sótano. Bajaron con cuidado, conscientes de que cada minuto en la casa las ponía en mayor riesgo. El reproductor, cubierto de polvo, funcionó milagrosamente. La voz de Clara llenó el sótano, clara y decidida. Hablaba de un encuentro con Javier y otros miembros de la familia, donde la confrontaron por sus pecados. Clara los había grabado en secreto, capturando confesiones de sus actividades ilegales, sobornos, tráfico de influencias, incluso vínculos con una red criminal más grande. Si me pasa algo, decía Clara en la cinta, esto los destruirá. Sofía y Elena se miraron, atónitas. Tenían la prueba definitiva.
pero también una sentencia de muerte. Si la familia descubría que tenían la cinta, no pararían hasta silenciarlas. Decidieron hacer copias de los documentos y la grabación, pero necesitaban un lugar seguro para guardarlas. Elena sugirió contactar a un amigo suyo, Luis, un hacker que vivía en Madrid y podía subir las pruebas a un servidor seguro. Antes de que pudieran salir, las luces de un coche iluminaron las ventanas. Era Diego, acompañado por dos hombres que no reconocieron. Sofía y Elena se escondieron en el ático, escuchando cómo los hombres irrumpían en la casa. «Revisen todo», ordenó Diego. «No pueden haber ido lejos. Atrapadas». Las dos mujeres buscaron una salida. Encontraron una ventana pequeña que daba al tejado. Con el corazón en la boca, treparon y se deslizaron hasta el suelo, corriendo hacia el bosque cercano. Bajo la lluvia, se escondieron entre los árboles, abrazándose para mantenerse calientes. En ese momento, bajo la presión del peligro, Sofía sintió algo que no podía ignorar: el calor de Elena, su respiración, su fuerza. Era más que atracción, era una conexión que desafiaba el miedo. Al amanecer, contactaron a Luis, quien aceptó ayudarlas. Subió copias de los documentos y la grabación a un servidor encriptado, con instrucciones para que se publicaran si algo les pasaba. Pero la familia no se rendía. Javier llamó a Sofía, su voz fría como el hielo. «Devuelve lo que tomaste, o tu querida amiga pagará el precio». Sofía colgó, su mano temblando. Elena, a su lado, la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «No dejaré que te hagan daño», dijo Elena. «Haremos esto juntas». En ese momento, sellaron un pacto silencioso, lucharían por la verdad, por Clara, y por lo que empezaba a nacer entre ellas. El amanecer trajo una calma engañosa. Sofía y Elena, agotadas, se escondieron en un piso franco que Luis les proporcionó en Madrid. El pequeño apartamento, con sus paredes desconchadas y muebles desparejados, era un refugio temporal. Mientras Luis trabajaba en proteger las pruebas, las dos mujeres planearon su próximo movimiento. La cinta y los documentos eran dinamita, pero necesitaban un medio para hacerlos públicos sin ponerse en peligro. Sofía, con su experiencia periodística, sugirió contactar a un periódico nacional. Pero Elena, más cautelosa, insistió en que primero debían entender el alcance de la red criminal. «Si mi madre murió por esto, no fue solo por Javier», dijo, su voz cargada de determinación. «Hay más personas involucradas, y no sabemos hasta dónde llega esto». Revisaron los documentos con más detalle. Encontraron nombres de políticos locales, empresarios y hasta un juez. La red de corrupción era más grande de lo que imaginaban, y la casa de Clara había sido el escondite perfecto para las pruebas que podían derrumbarla. Pero también encontraron algo más: una carta de Clara a Elena, escrita poco antes de su desaparición. «Hija mía», decía, «si no regreso, no me busques en la muerte, sino en la verdad que dejé para ti.
Elena rompió a llorar. Y Sofía, sin pensarlo, la abrazó. Por un momento, el mundo exterior desapareció. Solo estaban ellas. Dos mujeres unidas por el dolor. El amor y una causa más grande que ellas mismas. No estás sola, susurró Sofía. Y Elena asintió, secándose las lágrimas. Pero la paz no duró. Luis les advirtió que alguien había intentado hackear el servidor. La familia, o sus socios, estaban rastreándolas. Decidieron dividir las pruebas. Luis guardaría una copia digital, mientras Sofía y Elena llevarían los originales a un abogado de confianza en Toledo. Alguien que Clara mencionaba en su diario como un aliado, don Manuel. Un hombre mayor que había defendido casos de derechos humanos. El viaje de regreso a Toledo fue tenso. En el tren, Sofía notó a un hombre observándolas desde el otro extremo del vagón. Sus ojos eran fríos. Calculadores. Nos están siguiendo, susurró a Elena, quien apretó su mano con fuerza. Bajaron en una estación intermedia y tomaron un autobús para despistar a su perseguidor. Pero la sensación de peligro no las abandonaba. En Toledo, don Manuel, un hombre de 70 años con una mirada amable pero astuta, las recibió en su despacho. Escuchó su historia y revisó las pruebas con cuidado. Esto es más grande de lo que imaginan, dijo, su voz grave. Clara era mi amiga. Intenté ayudarla, pero desapareció antes de que pudiéramos actuar. Manuel les explicó que Clara había planeado exponer a la familia en una conferencia de prensa, pero nunca llegó a la fecha. Su desaparición fue catalogada como un accidente, pero Manuel siempre sospechó que había sido asesinada. Las pruebas que Sofía y Elena tenían podían reabrir el caso, pero también las ponían en la mira de gente poderosa. Esa noche, en un hotel discreto, Sofía y Elena hablaron hasta la madrugada. Compartieron historias de sus vidas, sus luchas, sus sueños. Sofía confesó cómo había escondido su orientación de su familia, temerosa de ser rechazada como Clara. Elena habló de su infancia, de cómo Clara le enseñó a ser valiente, a amar sin miedo. En un momento de vulnerabilidad, sus manos se encontraron, y un beso tímido selló lo que ambas habían sentido desde el principio. Pero el peligro las alcanzó al amanecer. Un incendio estalló en el hotel, y aunque lograron escapar, los documentos originales se perdieron en las llamas. Solo tenían la copia digital, pero la familia parecía estar siempre un paso adelante. Sofía y Elena sabían que debían actuar rápido. Decidieron que la única forma de protegerse era hacer públicas las pruebas, sin importar el costo. El incendio dejó a Sofía y Elena tambaleándose, pero no derrotadas. En el piso franco de Luis, revisaron las copias digitales de las pruebas. La grabación de Clara y los documentos eran su última esperanza. Luis, con sus gafas deslizándose por la nariz, trabajaba frenéticamente para asegurar que las pruebas estuvieran protegidas en múltiples servidores. Si algo me pasa, dijo, esto se publicará automáticamente. Sofía y Elena contactaron a un periódico independiente en Madrid, conocido por su valentía al exponer casos de corrupción.
La editora. Carmen. Una mujer de 50 años con una energía incansable. Aceptó reunirse con ellas. Pero insistió en que la entrega de las pruebas fuera en persona. En un lugar público. No confío en el correo electrónico. Dijo por teléfono. Demasiados ojos. El encuentro se fijó en la Plaza Mayor, bajo el bullicio de los turistas y los artistas callejeros. Sofía y Elena llegaron con los nervios a flor de piel, escaneando la multitud en busca de cualquier señal de peligro. Carmen, con un pañuelo rojo en el cuello, las recibió con una sonrisa tensa. Lo que tienen es una bomba, dijo tras escuchar la grabación. Pero publicarlo pondrá a mucha gente nerviosa. ¿Están seguras? Elena, con la voz firme, respondió: mi madre murió por esto. No hay vuelta atrás. Sofía asintió, sintiendo el peso de la decisión. Publicar las pruebas expondría a la familia, pero también las pondría en el centro de la tormenta. Mientras hablaban, Sofía notó a un hombre al otro lado de la plaza, observándolas. Era el mismo que las había seguido en el tren. Sin pensarlo, tomó la mano de Elena y la jaló hacia una calle lateral. Carmen las siguió, confusa pero alerta. Nos están vigilando, susurró Sofía. Corrieron hacia el metro, perdiéndose en la multitud. En el vagón, apretadas entre pasajeros, Elena y Sofía compartieron una mirada. No podemos seguir huyendo, dijo Elena. Tenemos que enfrentarlos. Sofía asintió, aunque el miedo le apretaba el pecho. Decidieron que Carmen publicaría un artículo preliminar, sin revelar todas las pruebas, para presionar a la familia y forzarlos a cometer un error. El artículo salió al día siguiente, titulado El legado oculto de una casa en Toledo. No mencionaba nombres, pero insinuaba una red de corrupción vinculada a una familia prominente. La reacción fue inmediata. Javier llamó a Sofía, furioso. Estás jugando con fuego, niña. Gruñó. Para esto ahora, o lo lamentarás. Pero su voz temblaba, y Sofía supo que estaban asustados. Esa noche, en el piso Franco, Elena y Sofía planearon su jugada final. Decidieron usar la casa de Clara como trampa. Sabían que Javier y Diego irían a buscar las pruebas, convencidos de que aún estaban allí. Con la ayuda de Luis, instalaron cámaras ocultas en la casa, conectadas a un servidor en vivo. Si la familia aparecía, tendrían pruebas de su intento de destruir evidencia. La espera fue tensa. Sofía y Elena, escondidas en un café cercano, vigilaban las cámaras desde un portátil. Alrededor de la medianoche, las imágenes mostraron a Diego y dos hombres entrando en la casa. Revisaron cada rincón, rompiendo muebles y paredes en su desesperación. Pero no encontraron nada. Las cámaras capturaron todo, incluyendo una confesión improvisada de Diego. Si Clara hubiera mantenido la boca cerrada, seguiría viva. Sofía sintió un escalofrío. Era la prueba que necesitaban. Clara no había desaparecido. Había sido asesinada. Elena,
a su lado. Apretó los puños. Sus ojos llenos de lágrimas y furia. Vamos a terminar con ellos. Susurró. Con las grabaciones en la mano. Contactaron a don Manuel, quien presentó las pruebas a un juez de confianza. La policía allanó la casa de Javier esa misma noche, encontrando más documentos incriminatorios. La red de corrupción comenzó a desmoronarse, con nombres saliendo a la luz en los titulares. Pero la victoria no fue dulce. Sofía y Elena sabían que la familia no se rendiría fácilmente, incluso desde la cárcel. Y entre ellas, algo más profundo estaba en juego. Su relación, nacida en la adversidad, era un faro de esperanza, pero también una promesa que debían proteger. La noticia de la detención de Javier y Diego sacudió Toledo. Los titulares gritaban sobre una red de corrupción que había operado durante décadas, con la familia de Sofía en el centro. Pero para Sofía y Elena, la lucha no había terminado. Aunque las pruebas habían sido entregadas, la sombra de la familia aún las perseguía. Habían recibido mensajes anónimos, insinuando que alguien más, alguien fuera de la cárcel, seguía vigilándolas. Don Manuel las aconsejó mantenerse ocultas hasta que el caso estuviera cerrado. Pero Elena, con su espíritu indomable, insistió en regresar a la casa de Clara. Allí empezó todo. Dijo. Allí encontraremos el cierre. Sofía, aunque temerosa, no podía negarse. La casa era más que un lugar, era el corazón de su lucha. El legado de una mujer que se atrevió a ser ella misma. Volvieron a Toledo bajo un cielo gris, cargado de nubes. La casa parecía diferente ahora, menos opresiva, como si el espíritu de Clara las acogiera. Revisaron cada rincón, buscando algo que les diera paz. En el ático, encontraron una caja de madera con cartas de Clara a Isabel, escritas durante años. Cada carta era una declaración de amor, pero también de resistencia. No dejaré que nos borren, escribía Clara. Nuestro amor es más fuerte que su odio. Sofía, leyendo en voz alta, sintió que las palabras de Clara eran un regalo. Elena, a su lado, lloraba en silencio. Ella quería que yo tuviera una vida libre, dijo. Por eso me escondió. Por eso dejó la casa para ti. Sabía que alguien como tú, alguien que entendiera, la encontraría. Esa noche, sentadas frente a la chimenea, hablaron de su futuro. Sofía confesó su miedo a ser rechazada, no solo por su familia, sino por el mundo. Elena, con una sonrisa suave, tomó su mano. No necesitamos su aprobación, dijo. Nos tenemos la una a la otra. Fue entonces cuando se besaron. Un beso que era promesa, desafío y esperanza. Pero la tranquilidad se rompió con un golpe en la puerta. Era un hombre desconocido, de unos 40 años, con una cicatriz en la mejilla. Sé lo que hicieron, dijo, su voz fría. Y sé lo que Clara escondió. Antes de que pudieran reaccionar, el hombre entró.
blandiendo un cuchillo. Sofía y Elena retrocedieron, buscando una salida. La lucha fue breve pero intensa. Elena, con su agilidad, desarmó al hombre, mientras Sofía lo golpeó con una lámpara. Lo ataron y llamaron a la policía. El hombre, un socio de Javier, confesó que había sido enviado para recuperar un último documento que Clara había escondido, un testamento que dejaba la casa a Elena, no a Sofía. El testamento fue encontrado en un compartimento oculto en la chimenea. Clara explicaba que había nombrado a Sofía como heredera para proteger a Elena, sabiendo que la familia nunca sospecharía de una sobrina lejana. Pero su verdadera intención era que Elena tuviera la casa, un lugar donde pudiera ser libre. Con el testamento en la mano, Sofía y Elena enfrentaron a la familia en la corte. El juicio fue un espectáculo mediático, con los titulares celebrando la valentía de las dos mujeres. Javier y Diego fueron condenados, junto con varios de sus socios. La casa, legalmente, pasó a Elena, pero ella insistió en compartirla con Sofía. Es nuestra, dijo, como lo fue de mi madre Isabel. La casa de Clara, ahora en manos de Elena y Sofía, se convirtió en algo más que un refugio. Decidieron transformarla en un centro comunitario para mujeres de la comunidad LGBT, un lugar donde pudieran encontrar apoyo, amor y seguridad. Las paredes que una vez guardaron secretos ahora resonaban con risas, historias y esperanza. Sofía, con su pasión por el periodismo, escribió un libro sobre la historia de Clara, titulado La Casa de las Verdades. Se convirtió en un éxito, no solo por la exposición de la corrupción, sino por la humanidad de la historia de Clara e Isabel. Elena, por su parte, se dedicó a dirigir el centro, usando su fuerza y su dolor para ayudar a otras a encontrar su voz. La relación entre Sofía y Elena creció, no sin desafíos. Había días en que el peso del pasado las abrumaba, pero se tenían la una a la otra para superarlo. Juntas, enfrentaron los prejuicios del pueblo, las miradas de desaprobación y las heridas de sus propias historias. Pero cada obstáculo las hacía más fuertes, más unidas. Una tarde, mientras pintaban las paredes del centro, Elena miró a Sofía y sonrió. Mi madre estaría orgullosa, dijo. Sofía, con pintura en la mejilla, asintió. Y nosotras lo estamos de ella. El legado de Clara no era solo la casa, ni las pruebas que derribaron una red de corrupción. Era la valentía de amar sin miedo, de luchar por la verdad, de construir un futuro donde nadie tuviera que esconderse. Sofía y Elena, al voltear la mesa, no solo salvaron la casa, salvaron una parte de sí mismas. Y dieron esperanza a quienes vendrían después. La última página del libro de Sofía terminaba con una cita de Clara: el amor no es un secreto que se guarda, es una verdad que se vive. Y en la casa de Toledo, bajo el cielo estrellado, Sofía y Elena vivían esa verdad cada día.